Yo agradezco el que nos acompañe al teléfono Miguel Zárate, regidor de Guadalajara, para comentar más acerca de este tema, que además algo le sabe, ¿verdad, regidor? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Ángel? Qué gusto saludarte. Pues poquito, por lo menos estoy enterado de todo lo que ha sucedido en los últimos 8 años con la línea 3, que desde distintas trincheras me ha tocado participar desde la concepción y tratar de exigir a la autoridad correspondiente, pues primero que tenga un proyecto ejecutivo terminado, que tenga un perito responsable del proyecto y de la obra, y en fin, N cantidad de cosas que estuvimos pidiendo en su momento. Pareciera que, insisto, están tratando de lavarse las manos de todo lo que ocurre en diversos edificios, porque no nada más es la plaza, no nada más es el Templo de San Francisco, son, decenas de viviendas y también otros edificios, por ejemplo, el Museo del Periodismo, o antiguamente conocido más como la Casa de los Perros, ¿no? Es correcto, nosotros detectamos más de 23 edificios o fincas con daños estructurales que tienen que ver con los daños colaterales de la línea 3. Son lo que dice la SCT en los medios impresos, es parcialmente cierto en algunas cosas. Por ejemplo, dice que el Templo de San Francisco, la tuneladora, no hizo daños. No los hizo la tuneladora, los hizo los trabajos previos al paso de la tuneladora, que expertos, entre comillas, de mecánica de suelos de la Ciudad de México, del Colegio de México, y de la UNAM, donde tienen toda la experiencia en los suelos de la Ciudad de México, hicieron sobre las rodillas un proyecto que nunca vimos para poder tratar los suelos de Guadalajara, que si bien ellos piensan que no son tan complejos, se dan cuenta que no son iguales y que las soluciones que propusieron dañaron las estructuras que tenemos a lo largo del Paseo Alcalde. ¿Qué es lo que se hizo? ¿O dicen que se hizo? No, sí se hizo. Previo al paso de la tuneladora, metieron una inyección en el subsuelo de algo que le llaman jet grout, que es una especie de cementante en lo profundo, donde iba a escarbar la tuneladora para que pasara después el túnel. El problema fue que no lo hicieron en toda la superficie o en toda el área del Templo de San Francisco. Lo hicieron nada más parcialmente por donde iba a pasar, porque no pasa de lleno por abajo, pasa por un costado y lo corta. Al cambiar la consistencia del suelo o del subsuelo, hace que se comporte de manera distinta la estructura, y resultado de eso fue que el templo se partió en dos, a lo largo y a lo ancho, de forma de cruz, y está literalmente partido. Ha habido trabajos que han hecho por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o por parte de empresas contratadas con ellos, pero no están ni terminados ni sabemos si son los adecuados. Han hecho trabajos de volver a ensamblar algunas piedras. Recordemos que la estructura del templo pues son piedras colocadas, piedras con un cementante de esa época, y que está en riesgo de colapso y se sigue abriendo. Han hecho algunos surcidos, sin embargo, no sabemos si el subsuelo está trabajado ya de manera adecuada para que se comporte de una manera uniforme en la estructura del templo. Es decir, lo que se ha hecho son nada más meros paliativos. En la mayoría de los casos así es. No tenemos un proyecto ejecutivo tampoco de lo que se está pretendiendo hacer ni en el Templo de San Francisco, ni en la Catedral, ni en el Templo de San José, ni en el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe, ni en la Casa de los Perros o la Casa del Periodismo. Y es el mismo caso de fincas particulares, como podría ser el caso del Hotel One. Ellos dicen que tienen un estudio bajo notariado de las condiciones en que estaban algunas fincas, que lo muestre. La bronca o el problema es que no son claros ni transparentes. Te voy a platicar cuál fue el resultado de la primera mesa técnica que se tuvo convocada por la SCT el viernes pasado. Empezamos con una relatoría de hechos y en la primera oportunidad que tuvieron empezaron a exculparse o a deslindarse de responsabilidades del Templo de San Francisco.
Inmediatamente los actores locales que estábamos ahí, les dijimos que no veníamos a eso, que no se trataba ni de acusar, pero tampoco de deslindarse desde ese momento. Se trataba de tener qué estudios, qué bitácoras, qué proyectos se cuentan para poder generar una línea en el tiempo técnica y saber qué es lo que hizo falta en cada una de las distintas fincas afectadas. Y entonces sí, saber qué es lo que se necesita hacer actualmente para poder, primero, salvaguardar la estructura de todas estas fincas y después ver si amerita una restauración, si es culpa de la Secretaría de las Obras, etcétera, o no. Y que al final, pues, responsabilidad existe, ¿no? De cualquier manera. Pues sí existe, sobre todo que se supone que las empresas tienen fianzas, que había un dinero específico para los daños que se iban a tener en estas fincas, que no se sabían de qué tamaño iban a ser, pero se preveía que pudiera ser. Y ahora lo que hace pues la verdad es con una soberbia, quisiera que los escuchara, se sienten como que vienen a conquistar a la provincia, con una autosuficiencia y una soberbia, que te dicen qué es lo que pasó, y con técnicos locales que están versados en el tema, se meten en unas discusiones y en todas las han perdido. Nos dice el regidor que quisieras que los escucháramos. Pues hemos querido escucharlos, particularmente un servidor ha tratado de conseguir alguna entrevista con funcionarios de la SCT, pero pues simplemente dicen no quieren entrevistas y todos se manejan nada más a través de comunicados. Es correcto, incluso a la mesa que convocó la Prodeur el día de ayer, no fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, alegando que tenía que hacer un proceso de invitación muy complejo para que pudieran asistir. Válgame, va a ser muy complicado, ¿no? Todo el papeleo para hacer que alguien vaya. Pues yo creo que se tiene que trabajar en conjunto, el gobierno municipal, el del estado. Se convocó a colegios de ingenieros civiles, al Colegio Metropolitano, al Colegio de Arquitectos, a la Academia Nacional de Arquitectura, al INA, a distintas organizaciones que tienen que ver con el tema, que incluso están dispuestas a aportarle al tema de la restauración, y hacer un frente común junto con los afectados que vaya encaminado en cuestiones técnicas, pero también en cuestiones legales, una estrategia legal que permita fincar responsabilidades a quien resulte responsable. En todo este asunto del INA, ¿qué postura mantiene? Mira, platicamos a principio de la semana con la directora del INA o la delegada del INA aquí en Jalisco. La verdad es que está muy consciente. Ella ha hecho lo propio, llevando la información necesaria de cuáles son las condiciones de cada una de las fincas a la Ciudad de México, pero a final de cuentas pues se siente limitada en cuanto a su campo de acción, porque a final de cuentas no tiene dientes. Ella informa y hace recursos y conmina a las autoridades a actuar de determinada manera. Regidor, nos mencionabas 23 fincas comprometidas en su estructura de alguna manera por los trabajos de construcción de la línea 3 del tren ligero, sea tuneladora o sea los trabajos previos que se realizaron y que ya nos describías. ¿Se tiene una estimación de qué monto económico se requeriría para salvar estas edificaciones? No, la verdad es que cualquier número que yo te diga te miento, lo estaría inventando, porque cada finca tiene sus particularidades. Y no tengo el conocimiento técnico para poder generar los presupuestos previos. ¿Tendría que rescatarse todas? ¿O algunas, buscando el mal menor, se podrían inclusive sacrificar pensando tal vez en derruirlas? Mira, yo creo que el patrimonio edificado que tenemos ha sido destruido durante mucho tiempo y no ha sido mantenido, y todavía tenemos un marco normativo que no nos permite generar las condiciones para conservarlo. Estamos trabajando en eso, pero no es nada fácil. Yo creo que tendríamos que hacer el esfuerzo por conservar lo que valga la pena. Y ahí es muy
pues su generis, porque por ejemplo yo te diría que hay fincas que no tienen un valor histórico, que han sido construidas en los últimos 70 años, 80 años, y ellas a lo mejor pudiéramos prescindir de ellas para poder generar algo adecuado a la época y en sintonía con su entorno. Pero pues ahora sí que se tendría que hacer un análisis completo. Llama la atención que desde la SCT se defiende la construcción de la línea 3 del tren ligero como responsable de las afectaciones en estos edificios, cuando al final ni siquiera estamos hablando de que tendría que ser un recurso que deba pagar el gobierno federal. Mencionaba, regidor, hay fianzas y por lo tanto, bueno, pues simplemente es hacerlas valer, ¿no? Claro, hay fianzas y se supone que hay procesos constructivos. Si existen esos proyectos y existe la información del proceso, que es una información de carácter legal, pues no debería haber problemas. El problema es de que no existe o lo ocultan por algo. Pues es que eso es lo más lamentable, que desde el inicio pareciera que todos los proyectos, los estudios inclusive que se debieron haber realizado del subsuelo de Guadalajara, pues se han mantenido en tal nivel de ocultismo que más bien lo que hace pensar que ni siquiera se realizaron. Es correcto, la opacidad en torno a la línea 3 ha sido tremendo. Y luego pensándolo desde una perspectiva política todavía quedamos más confundidos, regidor, porque ni siquiera corresponde este proyecto en su origen al actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, sino viene del anterior gobierno federal, que es el de Enrique Peña Nieto, y aún así, pues como que defendiendo a capa y espada. Y también del gobierno estatal, aunque incluso el mismo presidente hacía referencia a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la mañanera de ayer, donde decía, no se refería a la obra de la línea 3, pero a pregunta expresa de una periodista, decía que mucha de la estructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes correspondía al pasado, con las mañas y los vicios que él dice que tienen todos los gobiernos que estuvieron antes de él. Razón de más para que en congruencia se persiguiera, ¿no? Es decir, no claro, perseguir por perseguir, sino que pues se sancione, se defiende, claro. Así es, tal cual. Con eso ya estaríamos del otro lado. Entonces tampoco se entiende. Y más, no, y más que existe en riesgo el poco patrimonio edificado que tenemos y que pues deberíamos estar trabajando todos en conservarlo y en rescatarlo. ¿Qué queda en la cancha de quienes están tratando de que se rescaten estas edificaciones, regidor Miguel Zárate? Continuar con las mesas técnicas, tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se acordó que se iba a compartir toda la información que se tuviera por parte de todos los involucrados, la iba a estar recabando la Dirección de Obras Públicas del municipio de Guadalajara, para después compartirla y analizarla y entonces poder saber qué es lo que pasó. En la mesa de la Prodeur también acordamos estar analizando la información para poder generar un posicionamiento y por ahí sugirieron que también participe en estas mesas el sistema, ¿cómo se llama?, del gobierno del estado, CITEUR. CITEUR, porque ellos tuvieron grandes cantidades de dinero en la administración pasada para la supervisión de la obra y deben de tener información que pueda servir, y creo que también son responsables de lo que haya sucedido durante el proceso de la obra. Por otro lado, otras dos acciones: la acción legal que permita ir acompañando a los afectados en un proceso bien estructurado y pensado para que a través de unas denuncias se llegue a que los responsables paguen, y también un proceso mediático, no solamente desde Guadalajara, sino también hacia la Ciudad de México, porque los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la UNAM que están involucrados están muy cómodos porque lo que se diga aquí no repercute allá. Bueno, pues sí,
como bien lo dice, tiene que hacerse más eco a todo esto para ver si hacen caso. A ver si hacen caso, regidor. Así es. Miguel Zárate, ¿te sigue siendo panista, perdón, antes de despedirnos? Pues yo sigo representando al PAN. Acuérdate que nunca... en Guadalajara. Ajá. Sí, nunca hubo registro, ¿verdad? No, a mí me invitan a participar en esta elección, lo cual les agradezco. En esta ocasión ya no hubo oportunidad de continuar, pero bueno, tengo que terminar mi periodo en el Ayuntamiento de Guadalajara como regidor emanado de los colores del PAN. ¿Y qué sigue después? Pues no sé. A ver, que algo tendrá que salir. Pero sí, en la vida pública de Jalisco seguirá por acá Miguel Zárate ya. Por lo menos en los mitotes defendiendo algunas cosas, y la verdad es que he participado mucho tiempo y es algo que me gusta y que creo que lo disfruto también. Bien. Bueno, mientras sean mitotes para bien de la comunidad, que bueno, bienvenidos los mitotes. Regidor, muchas gracias, muy amable. Que estés muy bien, José Ángel, un abrazo.